bienvenida en nuestros estudios al doctor Patricio Torres. Él es abogado experto en temas laborales. Doctor Torres, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Doctor, quisiéramos empezar justamente abordando el tema de estas reformas que se plantean a la ley del trabajo y contextualizar esto con el anuncio de las movilizaciones por parte de los sindicatos de los trabajadores que se han planificado ya para los próximos días. ¿Cómo entender estas reformas, doctor? Muchas gracias. Yo creo que para tener un contexto deberíamos recordar que las últimas, digamos, importantes reformas laborales han tenido en dos periodos. En el 2015 se aprobó lo que se ha denominado la Ley de Justicia Laboral. En esta Ley de Justicia Laboral se pusieron en vigencia algunos aspectos como el tipo de contrato, el modelo tipo de contrato, el cual efectivamente tenía el carácter de indefinido y básicamente con un término de prueba de 90 días, es decir, ese era el contrato tipo, pero también se dejaron vigentes otras modalidades de contratos, contratos ocasionales, temporales, eventuales, por obra cierta, etcétera, etcétera. Un poco digo para tener una explicación, porque caso contrario se está legitimando un criterio de que la legislación ecuatoriana en cuanto se refiere al tema del trabajo, dicen, es extremadamente restrictiva, ¿no? Y que no permite, diríamos, el ejercicio de la actividad productiva. Entonces, en 2015 se aprobó la denominada Ley de Justicia Laboral, contemplando fundamentalmente esos aspectos, a más, por ejemplo, de establecer figuras como el despido ineficaz para, sobre todo, mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, etc. Y posteriormente, mediante acuerdos ministeriales, pues, se han implementado otras modalidades de trabajo, atendiendo, por ejemplo, aspectos como el tema del turismo, que se requería dar trabajo, diríamos, en momentos donde la demanda era importante, se han aprobado aquí en nuestro país. Pero en términos generales, las propuestas últimas que se han planteado efectivamente son de un carácter, diríamos, restrictivo en cuanto se refiere a los derechos de los trabajadores, pero yo personalmente considero que en el Ecuador se está iniciando mal este tema. Es decir, no se va a resolver el problema, diríamos, del desempleo o subempleo o el empleo en general, yo personalmente considero con reformas de carácter legal, restringiendo los derechos de los supuestos o futuros trabajadores. Entonces, el Ecuador no va a resolver los problemas de desempleo sobre la base de reformas de carácter legal, y quiero poner ejemplos muy concretos. Una economía que no va a crecer este año, tampoco el próximo año, porque las propias previsiones con el Fondo Monetario Internacional es de que el Ecuador crecerá a partir del año 2021. Entonces, una economía que no crece no genera fuentes de trabajo, y si no genera fuentes de trabajo, o sea, no demanda, como vulgarmente lo decimos, mano de obra, entonces, por supuesto, pues, creo que reformas de carácter laboral obedecen fundamentalmente, creo yo, a los objetivos y a los propósitos de la gran empresa aquí en nuestro país. Se han mencionado reformas en el Código de Trabajo, reformas laborales, a propósito del periodo de prueba, por ejemplo. Claro. Se dice de 3 meses a 3 años, se habla también de las horas a la semana que se deben trabajar, de los días a la semana que se puede trabajar. ¿Este tipo de reformas ayudan realmente a la economía del país? Creo que no. Y en segundo lugar, atentan, diríamos, a los aspectos básicos y conceptuales de lo que significa el derecho al trabajo, como un derecho social. Porque el derecho, digamos, en este caso, las normas, tienen que ver con la aplicación favorable o proteger a la parte más débil de una relación laboral. Mediante este tipo de reformas, que ya me voy a referir puntualmente, se atentan a estos derechos. Pongamos un ejemplo: la economía del país y en general nuestro país, en cuanto se refiere a la relación, diríamos, empleador y trabajador, y a los trabajadores en general, diríamos, se sustenta en no solo normas, sino en algunos principios. Pero pongamos normas concretas. La actividad laboral se realiza comúnmente de lunes, diríamos, a viernes, y con descanso obligatorio de sábado o domingo. Entonces, ese es, diríamos, principio y norma general. ¿Por qué? Porque la sociedad se organiza, si bien el trabajo es fundamental, etcétera, pero también parte de que el ser humano requiere un descanso, por supuesto. Caso contrario,
entonces regresaríamos, por ejemplo, a jornadas laborales de 12, 14, 15 y 16 horas, que fue uno de los aspectos fundamentales que generó, diríamos, la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones. ¿Por qué? Porque esa es parte de la vida, ¿no? Entonces, hay un límite en la jornada laboral, que son de 8 horas en el día, ¿no? 40 horas en la semana, con 2 días de descanso. Porque se entiende que efectivamente esas son las condiciones concretas de la sociedad ecuatoriana para que se desarrolle la actividad. En otros países muy pocos hay jornadas de 40 y 44 y en otros 48 horas, en fin. Pero en nuestro país, con esta propuesta, lo que se plantea efectivamente es romper este principio, diríamos, y esta norma general. Es decir, que ahora la actividad laboral se pueda desarrollar, ¿no es cierto?, con una de las reformas, sí, cumpliendo las 40 horas semanales, pero ya no con el límite de las 8 horas diarias, sino que puede ser, no digamos, 12 horas, y puede ser no en cualquier día de la semana. Es decir, si usted puede trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, cumple las 40 horas, entonces efectivamente rompe cual efectivamente está regulado en el propio Código de Trabajo, pero digamos principio, porque así estaba organizado el trabajo en la sociedad ecuatoriana. Y entonces con esto lo que se pretende es evitar, y en general para el empleador beneficiarle. ¿Por qué? Porque en la actualidad, si usted trabaja los días de descanso obligatorio, no, es un descanso efectivamente que tiene que ser, si está obligado a trabajar, tiene que ser retribuido con el 100% de recargo. Incluso en horas de la noche, en horas de la madrugada. Claro, pero mire, en la actualidad mismo, cuando usted desarrolla actividades permanentes, por ejemplo, el trabajo de 19 horas a 6 horas del día siguiente, pues puede trabajarlo con 25% de recargo. Porque imagine usted las condiciones en que se desarrolla el trabajo nocturno. Ya. Entonces, por eso regula, diríamos, nuestro código de esa forma. Pero con esta reforma lo que se plantea es, sí, usted va a trabajar 40 horas a la semana, ¿no? Pero esas 40 horas a la semana lo podemos distribuir en 4 días con jornadas incluso de 12 horas, etcétera. Lo cual efectivamente atenta al principio del pago de horas suplementarias y el pago de horas extraordinarias. Pago de horas extraordinarias, días de descanso obligatorios. Si es el sábado y domingo, señor, si usted quiere que trabaje, me tiene que pagar el 100% de recargo. Porque no es lo mismo, digo, en esas condiciones, trabajar un día normal, un día martes, miércoles, que un día sábado y domingo. Y la otra es las horas suplementarias. Si usted labora luego de las 8 horas diarias de labores, ¿no es cierto?, entonces le tienen que pagar, se llama horas suplementarias, con el 50% de recargo hasta determinada hora. Entonces, este principio se rompe. ¿A quién beneficia? Por supuesto, al empleador. Y que en los hechos, pues, va sobre la base, diría yo, de una sobreexplotación del propio trabajador. No es lo mismo laborar 8 horas que laborar 12 horas. También se habla del periodo de prueba, por ejemplo. Y eso es aún más. El periodo de prueba tiene un concepto. Es decir, cuando usted ya establece una relación laboral, entonces el empleador tiene la potestad de mirar si es que el trabajador está apto para cumplir la actividad por la cual le contrató, pues no. Entonces, si no lo es, en la actualidad usted tiene un término de prueba de 3 meses. Si es que a usted no le conviene, mira que no tiene condiciones, etcétera, simple y llanamente dice al trabajador, hasta aquí nomás, y no ha pasado absolutamente nada. Acá se quiere prolongar el periodo de prueba de 3 meses a 3 años. Entonces rompe el concepto mismo de prueba. Los fomentadores de esta reforma deberían ser más de frente. Deberían decir, no, lo que pasa es que queremos tener 3 años para que en el caso que queramos despedirla, es decir, despedirle o despedir al trabajador o a la trabajadora, es decir, sin causa alguna, en fin, no tengamos que pagar ningún tipo de indemnización. Deberían ser más sinceros y no romper este principio. O sea, prueba, no puede tener a alguien 3 años supuestamente a prueba, y en las condiciones que efectivamente le ponen en ventaja al propio empleador, porque el trabajador, siendo la parte dependiente, porque aquí un poco se está pretendiendo poner en las mismas condiciones a un trabajador que a un empleador, que no es así. El propio Código de Trabajo define claramente lo que es una relación de trabajo. ¿Cuáles son? 1, prestar servicios lícitos y personales. 2, y lo más importante, la dependencia. Es decir, el trabajador recibe órdenes, no da órdenes, el trabajador recibe órdenes. Ese es el concepto fundamental de la relación laboral, y por eso se torna en la parte débil, diríamos, de la relación laboral. No hay una relación igual,
¿no? Entre empleador y trabajador. Y entonces usted imagínese un término de, digamos, no un término, perdón, sino un periodo de prueba de 3 años, ¿no? En las condiciones en las que va a someterse el propio trabajador, despojado, y completamente derecha. Rompe el principio de prueba. La prueba es un periodo para establecer efectivamente si el trabajador está apto para cumplir sus labores. Pero tener los 3 años en esas condiciones, imagínese usted, rompe este principio. Y entonces, estas famosas reformas, desde mi punto de vista, no van a resolver los problemas fundamentales de la economía ecuatoriana, sino fundamentalmente se pretende legitimar el interés, diríamos, en este caso, yo diría de los grandes grupos económicos que tienen muchos dependientes y que, sobre todo, tiene el objetivo, y lo han dicho economistas, funcionarios del gobierno, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, supuestamente abaratar costos. Y esto, el abaratamiento de costos significa que la mano de obra cueste menos. Así de simple. Es decir, con todas estas reformas lo que se lo plantea es entonces de cómo revertir, porque hoy tienen un problema. Hay una remuneración básica unificada del trabajador privado. Ya. Supuestamente, escuchaba con todo respeto al economista Cordero, del punto de vista competitivo con otros países, ¿no es cierto?, la mano de obra, diríamos, en nuestro país es muy cara. Pero claro, ahí no hace una relación con respecto al costo, diríamos, de la canasta básica, definida incluso por la Constitución ecuatoriana, que es menos de la mitad de lo que hoy efectivamente lo puede corresponder. Pero en esencia de lo que se plantea es reducir, en fin, cuando se dicen los costos de producción, es generarle mayor niveles de plusvalía, etcétera, al empleador, no, y obviamente que la mano de obra cueste menos aquí en el Ecuador. Entonces, el ministro de Trabajo en estos días ha anunciado ya que para octubre podría presentarse ya estas reformas a la Ley de Trabajo y por supuesto ser presentadas a la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Fomento Productivo 2. Así es. Sería una reforma o darle continuidad a esta denominada ley con esta ley pretende reformar efectivamente el Código de Trabajo, porque se requiere muchas reformas al Código de Trabajo, conceptos básicos o normas como ya las ha señalado, 40 horas semanales de trabajo, 8 horas diarias, ¿no? Días de descanso, sábados y domingo, jornada nocturna, ¿no? El tema de contratos tendría que reformarse, el contrato tipo que hoy es de carácter indefinido, establecer nuevas modalidades de contrato en el propio Código de Trabajo. O sea, no son simples reformas, que yo creo que más bien lo que debería procurarse en la Asamblea es hacer una discusión, ¿no? El propio Frente Unitario de Trabajadores está presentando un proyecto de código orgánico de trabajo, porque efectivamente con respecto a esto se requiere discutir y legislar sobre nuevos hechos y nuevas realidades. Por supuesto, no hay que negarnos a esas condiciones, pero no puede en la actualidad plantearse como aspectos centrales de una reforma laboral afectar los intereses de los trabajadores. Se ha hablado de una flexibilización laboral. Por supuesto, y esto está llevando a ultranza un tema de flexibilización laboral, que es básicamente parte de un principio, que el tema diríamos así, porque desde ese punto de vista no se cuidan, incluso dicen mercado laboral. Es decir, usted va y ve una sociedad y dice, a ver, ¿cuántos personas hay? ¿Cuántas quieren trabajar? No, cuánto es la demanda de trabajo y cuánto es la oferta de trabajo. Y entonces, como vivimos en una sociedad donde el desempleo no es solamente, diríamos, un aspecto particular del Ecuador, sino de todo el mundo, ¿no? Y entonces, lo que Carlos Marx decía, hay un ejército industrial, ¿sí? Una reserva. Es decir, usted tiene desempleados, porque eso afecta también al problema de la oferta y la demanda. Entonces usted, vamos a poner ejemplos sencillos. Si mal no recuerdo, la Universidad de Cuenca requería, creo que, 9 secretarios, etcétera, para la universidad. Se presentaron, creo que, si mal no recuerdo, más de 200 profesionales con títulos de cuarto nivel, etcétera. O cuando aquí ha convocado para que sean dependientes de la agencia de transporte,
¿no? Para 100 cupos se presentan más de 1000, o en Guayaquil para igual, para 300, más de 5000. Es decir, es evidente que hay un porcentaje alto de la población que está en el subempleo o en el desempleo. Y hay un problema social, diríamos que hay que resolverlo. Pero esto no lo va a resolver con una reforma en la que de entrada le nieguen derechos a esas personas, sino primero tiene que generar condiciones para que exista demanda. Es justamente a lo que me refería yo, doctor Torres, cuando decíamos que el INEC, por ejemplo, maneja cifras. A inicios de este año dio justamente a conocer las cifras de empleo, subempleo y desempleo en el país y decían que se mantenían al igual que el año pasado. ¿Cómo entender esto? ¿Unas cifras subjetivas? Si, como los ejemplos que usted pone, cuando uno convoca a cierta persona para cierto puesto, llegan a dejar más de 100 carpetas para ocupar ese mismo puesto. Partamos de una realidad, ya dejando los datos. Lo que pasa es que en nuestro país pretendemos, creo que a veces, descubrir el agua tibia, ¿no? Entonces, en los 10 años anteriores se cambió incluso la denominación, y entonces formas clásicas de llamarle al empleo el desempleo. En países, por ejemplo, he visto, en España dice el 80% de la población está empleada y el 20% desempleada. Entonces recuerdo que alguna vez Rafael Correa decía, miren, nosotros estamos con el desempleo del 4.1%, ¿no? Entonces estamos mejor que España, y cualquier persona dice, bueno, no es tan cierto. Pero resulta que aquí en nuestro país no se inventaron el trabajo inadecuado. Y entonces en el trabajo inadecuado le ponen de todo. Entonces le ponen subempleados, les ponen trabajadores autónomos, etc. Toda una serie de calificaciones, pero lo ubican ahí. Y con eso encubren una realidad socioeconómica. Entonces es evidente, hay 8 millones, pongámoslo en términos generales, que es la población económicamente activa en nuestro país. Y de ellas, 3 tienen un empleo, lo que se dice empleo, y 5 millones de personas están en el subempleo, en el subempleo, o el trabajo inadecuado, que se llama, es decir, que no tienen asegurado mensualmente, diríamos, un ingreso económico. Y entonces usted ve que en este periodo, las calles de Cuenca, las calles del país, no ve inundados por pequeños comerciantes, y la gente hace un montón de cosas, unos le llaman emprendimientos, otros, etcétera, trabajadores autónomos, para lograr tener algún ingreso, en fin, para su familia. Y esta es una realidad, o sea, tenemos 5 millones de personas que están en términos generales, y entonces hay un problema. ¿Cómo generar, diríamos, empleo en las actuales condiciones, que está vinculado incluso con los índices de crecimiento de una economía? Puede distorsionarlo en un momento, pero está de acuerdo a ese crecimiento. Entonces usted no puede resolver el tema del empleo de los 5 millones, ¿no es cierto?, afectando derechos. Porque caso contrario, ¿no es cierto?, caso contrario, ¿no es cierto?, los problemas de una economía se resolverán mediante leyes, y no es así. Y justamente con respecto para tomar estas decisiones, se dice que se convoca a mesas de diálogo, a mesas de trabajo, se convocan a los trabajadores, se convocan a los empresarios, pero al final del día, ¿quién toma la decisión? Los trabajadores salen a anunciar ya una movilización en vista de que el gobierno no los escucha. ¿Cómo entender esto? Yo considero que es evidente que el gobierno ha trazado una línea en su relación, diríamos, con los organismos internacionales, o su relación con economías de otros países. No, es evidente que ha tomado una línea de prioridad respecto, digamos, a la relación sobre todo con la primera potencia económica del mundo. Eso es verdad. El anterior gobierno mejor privilegió con la segunda economía del mundo, China. Es decir, en eso no hay diferencia entre Correa y Moreno. Claro, los créditos, el uno lo hacía con China, el actual lo está haciendo vía Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo con la principal economía. Entonces, yo creo que en eso no hay mayor diferencia. El tema está de que el gobierno, personalmente considero, ha lanzado esta propuesta del diálogo, ¿no es cierto?, por una debilidad política que tiene el gobierno. Caso contrario, ya hubiera planteado, y digo debilidad política en otros ámbitos. El gobierno logró estructurar alguna mayoría para elegir dignidades en la Asamblea Nacional, pero no es una mayoría, diríamos, del punto de vista programático. Ya. Y si tuviera los votos, ya lo hubiera enviado, por ejemplo, estas reformas que son reformas de carácter legal, ¿no? Y
vía ley o proyecto de ley orgánica, tendría que hacerlo. Lo malo, digo, está en que el gobierno está escuchando a un solo sector, diríamos, de la relación, en este caso a los empleadores. Entonces, si usted le escucha al representante de las cámaras de comercio, creo, o producción, al señor Alarcón, todo el discurso, todo el recetario que lo ha planteado, están plasmadas en estos proyectos, supuestas propuestas de reforma laboral, alcanzadas en el Consejo Nacional de Trabajo, que dicho sea de paso, su integración también está cuestionada. Pero yo personalmente considero, ¿no?, de que si bien es importante debatirlas, sin embargo, pues ya hay una postura definida por parte del gobierno, va a enviar un proyecto con debate o sin debate, con mesas de diálogo, ¿no?, a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, con este tipo de reformas, que serían, diríamos, regresivas efectivamente en derechos, porque tenemos que partir ya desde el punto de vista constitucional, pues se entiende que el Estado tiene que organizarse y que la prioridad del Estado, lo fundamental, si usted le quita eso ya deja de ser un Estado de derechos, es la defensa de los derechos. Y entonces hay norma constitucional expresa que impide la regresividad de los derechos, y en este caso es evidente. Voy a poner un ejemplo: si es que pasan estas reformas, habrá trabajadores que laboren viernes, sábado, domingo, no más de 12 horas al día. Bien, doctor, queremos agradecer, esperemos a ver cómo se va dando las cosas, toda vez que los trabajadores también han anunciado esta gran movilización justamente en rechazo de estas reformas. Le queremos agradecer por acompañarnos esta mañana. Hemos dialogado con el doctor Patricio Torres, abogado experto en temas laborales. Amigos oyentes, pausa y enseguida regresamos.